Bien, señores, hoy día nos toca trabajar la clase de axila. Localización de la axila, ¿dónde está localizada? Todos sabemos dónde se encuentra, ¿no? Se encuentra localizada en la raíz del miembro superior. La axila tiene forma piramidal, de base cuadrangular. Pero para poder entenderlo, ahí está, tiene una forma piramidal, tiene un vértice, tiene caras y tiene una base. Bien. La axila tiene unas líneas que la determinan. Estas líneas están dadas, una que pasa por el borde anterior del músculo pectoral mayor, pero cuando el miembro superior está levantado. La línea axilar anterior. La línea axilar posterior, igualmente la que pasa por el músculo dorsal ancho. Y la línea axilar media es la que se encuentra o está directamente dirigida hacia el hueco axilar o vértice axilar. Ahí tenemos miembro superior levantado, línea axilar anterior, ahí está el reborde del músculo pectoral mayor, miembro superior levantado, ahí está la línea axilar posterior, relieve del músculo dorsal ancho. Y el vértice de la axila es es de la línea axilar media, o llamado hueco axilar. Acá tenemos nosotros las capas que encontramos para llegar al hueco axilar. Comenzamos desde la piel, ya han retirado la piel, ha quedado esto amarillento, que es la grasa o tejido celular subcutáneo. Debajo de ello, retirando la grasa, encontramos acá un tejido blanquecino, fibroso, que es la aponeurosis, y debajo de ello se encuentra el músculo con vasos sanguíneos y nervios, también linfáticos. Si levantamos el músculo, vamos a encontrar los huesos, y con su periósteo, por supuesto, ¿no? Observen aquí, este es el reborde lateral de este músculo pectoral mayor. Acá tenemos nosotros igualmente el reborde de otro músculo. Este es el reborde del músculo dorsal ancho. Esta parte de acá está señalando al músculo deltoides, y aquí tenemos el surco deltopectoral. Bien, ya llegamos a la axila. Ahí está. Esta es la región axilar. Tiene una serie de vellos, ¿no? Se le conoce con el nombre de hueco axilar. Tiene un vértice, tiene una base cuadrangular, tiene una cara anterior, una cara posterior, una cara medial y una cara lateral. Nuevamente allí, más profundamente en los tejidos, el músculo. Vean acá, ya se está insinuando acá un reborde óseo de la clavícula, que forma parte del vértice axilar. Y acá vemos nosotros el borde de ¿quién? Del músculo pectoral mayor. Ahí está. Acá tienen ustedes
escrito todo lo que yo voy a hablar. Por lo tanto, lo pasamos. Acá, señores, la parte ósea del hombro, la clavícula, la escápula y el útero. Aquí tenemos estas estructuras. Este es el vértice de quién? Vértice y cuerpo de él. La apófisis coracoides. Acá tenemos la escotadura coracoidea. Esta es la cavidad glenoidea, la cabeza del húmero y la articulación gleno-humeral. Acá tenemos el tuberculo inferior y acá el superior, supraglenoideo, infraglenoideo. Esta es la cara anterior de la escápula. Borde medial, borde lateral, borde superior, ángulo inferior, superomedial, superolateral. Bien, vértice de la axila. El vértice de la axila está constituido por arriba, la clavícula. A su vez, en la cara inferior de la clavícula hay un canal subclavio. ¿Qué hay ahí? El músculo subclavio. Entonces también en ese vértice está en relación con la parte superior o arriba, la clavícula y el músculo subclavio. En la parte inferior del vértice encontramos nosotros esta estructura ósea que corresponde a la primera costilla. ¿Okay? Muy bien. Asimismo, algunos libros refieren que acá encontramos más posteriormente el músculo subescapular. Músculo subescapular. Bien. Acá vemos nosotros unas estructuras. Acá han sacado la clavícula para evidenciarlas. Esto es el contenido. Mira, aquí está la corredera bicipital. Aquí vienen unos músculos unidos en un solo tendón. Estos dos, que serán ¿cuál? El córdago y el bíceps porción. Y acá cortado un músculo que también viene a la apófisis coracoide, pectoral menor. Lo cortan al pectoral menor para evidenciar claramente el contenido de la axila. Esto amarillo son nervios, arterias y venas, que iremos viendo posteriormente. Bien, la pared anterior de la axila, la pared anterior. Si empezamos desde la parte más superficial, la piel, tejido celular subcutáneo. En este tejido celular subcutáneo que está debajo de la piel hay terminaciones nerviosas sensitivas, hay vasos linfáticos, vasos arteriales y venosos. Debajo de ello hay una aponeurosis superficial. Esa aponeurosis superficial va a envolver al músculo pectoral mayor, que ya está formando parte de la pared anterior. Y lo envuelve, en la parte inferior hace un repliegue y se viene hasta este músculo que es el dorsal ancho. Debajo de él hay tejido graso y también se encuentra otro músculo, el pectoral menor. Este pectoral menor está envuelto por una aponeurosis que se llama la aponeurosis profunda o clavicóracoaxilar, o llamada aponeurosis clavicóracoaxilar de Richter. ¿Okay? Comienza en la clavícula, esa aponeurosis envuelve al músculo subclavio, desciende, envuelve al músculo pectoral, desciende y hace un reflejo hacia la pared posterior para llegar a ponerse en contacto con el músculo dorsal ancho. Entonces tiene tres porciones, es la aponeurosis clavicóracoaxilar, una porción clavipectoral, de la clavícula pectoral menor, otra porción del pectoral menor y otra porción infrapectoral. La aponeurosis profunda o de Richter entonces tiene tres porciones: clavipectoral, porción pectoral y porción infrapectoral. Este repliegue que hace acá las dos aponeurosis, aquí forman un tejido fibroso duro que se conoce con el nombre de ligamento suspensorio de la axila o de Geraldine. Bien, repito entonces la pared anterior, músculo
músculo, aponeurosis, no, aponeurosis pectoral superficial y aponeurosis pectoral profunda o clavicoracoaxilar. ¿Oye? No importa que no se pueda ver, pero decir la clavicoracoaxilar. Entre el músculo pectoral mayor y el músculo pectoral menor hay tejido graso y unos ganglios. Los ganglios de Rotter, que son los primeros que se inflaman o se infectan cuando hay un problema mamario. Bien. Acá tenemos el cadáver pectoral mayor. Si levantamos el pectoral mayor, el pectoral menor. Bien, acá lo hemos cortado el pectoral mayor y encontramos el pectoral menor. Observen acá en el fondo hay una arteria, es la arteria axilar. Una parte está por encima, otra parte por detrás y otra parte por debajo. Son las tres porciones de la arteria axilar que vamos a ver más adelante. Igualmente acá, acuérdense de la pared medial, este es el músculo serrato mayor, acuérdense por favor. Ahora regresaremos a la diapositiva. Acá tenemos nosotros la pared posterior. En la pared posterior vamos a encontrar este músculo de acá, el subescapular. Bajamos el redondo mayor y el redondo menor con su aponeurosis. Si queremos proyectarlo más posteriormente y superficial, encontramos el supraespinoso, infraespinoso, y entre ambos acá, en este subescapular y infraespinoso, la escápula, el tejido celular y la piel. Entonces, ¿cómo está constituida la pared posterior de la axila? Subescapular, redondo mayor, dorsal. Vean ustedes el reflejo de las aponeurosis, la profunda y la superficial. En su interior vamos a encontrar nosotros estos linfonodos, blanquecinos que están acá. Acá terminaciones nerviosas, esto de acá es la vena axilar y la arteria axilar. Hacia adelante, ¿esto qué será? Subclavio pectoral. Acá tenemos nosotros el contenido. Vamos revisando para que se nos vaya quedando. Observen aquí, han retirado aquí la clavija. Esta es la arteria axilar. Aquí vemos un tronco arterial que nace. Ese tronco arterial se llama el tronco tóraco-acromial, que va a dar ramas. Ahí está la arteria acromial, la arteria subclavia, ¿okay? La arteria pectoral y nos falta la deltoidea. ¿Okay? Hacia abajo, observen, viene bajando acá y acá sale una arteria de la axilar. ¿Qué arteria es esta? La subescapular. La subescapular. La reconozco porque da una arteria que se va hacia atrás de la escápula. Miren, aquí está. ¿Cómo se llama? La circunfleja escapular. Y termina en esta arteria larga que es la torácica larga dorsal. Bien. Casi al mismo nivel de la arteria, del nacimiento de la arteria subescapular, nace acá, hacia la parte superior, otra arteria. Una arteria que pasa por delante del cuello quirúrgico y otra pasa por detrás, es esta. Son las circunflejas braquial, oberal, anterior y posterior. ¿Okay? Y para redondear lo que estoy hablando, miren, esta es la circunfleja braquial posterior que está pasando con un nervio. No lo olviden, siempre va junto con ese nervio. ¿Cómo se llama? El nervio axilar. Nervio axilar. Muy bien. Acá tenemos ya entonces, hemos hablado de la pared anterior,
pared posterior, en la pared anterior la fascia pectoral superficial, la fascia pectoral profunda, que les dije a ustedes, el ligamento axilar suspensorio de Yorel. Esta es la aponeurosis de Richard. Bien, esta es la parte posterior. Ahí tenemos nosotros la porción larga del tríceps, redondo menor, redondo mayor, deltoides y el trapecio por ejemplo. Nuevamente acá, este es el trapecio, su inserción en la espina de la escápula. Este es el angular, o ¿cómo se llama? Elevador de la escápula. En el nacimiento de la espina, romboides menor, romboides mayor, supra y retracular, redondo menor, redondo mayor, la porción larga del. Y este de acá, dorsal. Los mismos. Listo. Pared medial. La pared medial está constituida por los 4 primeros arcos costales. Está constituido por los primeros 4 arcos costales, por los 3 primeros espacios intercostales y por los músculos intercostales que están en esos espacios. Repito, la pared medial corresponde a la parte del tórax y está constituido por los primeros 4 arcos costales. ¿Okay? Y como esos tienen espacios intercostales, serán los 3 primeros espacios intercostales. Y como esos espacios intercostales están ocupados, lo ocupan los músculos intercostales, también ellos serán parte de esa pared. Asimismo, ahí hay vasos sanguíneos, hay nervios intercostales. Y por último, en la parte posterior de esa zona, de esa pared medial, encontramos estas digitaciones. Será el músculo serrato mayor. Ahí está. Todo lo que constituye la pared medial. Observen aquí está la arteria, este es el tronco toracoaxilar. Ahí salió su arteria, miren. ¿Cómo se llama esa arteria? Deltoidea. ¿Esta cómo se llama esta vena? Cefálica. ¿Listo? ¿Este qué nervio es? No. Aquí vemos un músculo, señores. Un músculo que es atravesado por ese nervio. Entonces ya no es el axilar. Es el nervio músculo cutáneo. No se olviden. Y el de acá es el amarillito que está ahí. Ese es ese nervio axilar. Nuevamente acá, la pared medial, ahí están los músculos intercostales con sus costillas y sus espacios intercostales. Este es el músculo serrato mayor. Este es el surco deltopectoral. Muy bien, ya estamos por la pared lateral de la axila. Pared lateral de la axila. Vamos ahora la anterior, la posterior, ahora la medial, ahora la lateral. La lateral de la axila está constituida hacia la parte más superior por la articulación glenohumeral o escapulohumeral, es lo mismo, esta articulación. ¿Qué más? Y por el músculo coracobrachial, ahí está perforado por quién. Y acá tenemos la porción corta del bíceps braquial. Estos elementos constituyen la pared lateral de la axila. Completamos las caras. ¿Okay? Acá, señores, quiero aprovechar esta diapositiva para decirles a ustedes, miren, esta es la clavícula que está seccionada, pero este de acá es la arteria subclavia. Cuando la arteria subclavia pasa por la cara inferior y emerge a esta zona del cuerpo axilar, toma el nombre de arteria axilar.
y termina esa arteria axilar cuando sale por el borde inferior del pectoral mayor y toma otro nombre, que es la arteria braquial. En algunos libros, humeral. ¿Ven? Lo mismo. Listo. Ya hemos visto el vértice, hemos visto las caras, ahora vamos a ver la base. La base de la axila tiene forma cuadrangular, 4 lados: borde anterior, borde posterior, borde medial y borde lateral. El borde anterior, ¿cómo está constituido el borde anterior? El borde anterior está constituido por eso, señores. Mire este bordecito. ¿El borde inferior de quién? ¿Este músculo cómo se llama? Del pectoral. Ahí está. Borde anterior. Es el borde inferior del músculo pectoral mayor. ¿Ven? Bien. El borde posterior está dado por el borde látero superior de quién? ¿Cómo se llama este músculo? Dorsal ancho. El borde látero, o sea, lateral y superior del dorsal ancho forma, ¿qué forma? Borde posterior. El borde posterior. ¿El borde posterior de quién? Dorsal ancho. Látero superior. ¿Okay? Muy bien. Borde medial. El borde medial está formado por una línea tangencial a la pared torácica y que une el pectoral mayor con el dorsal ancho. Hágase la imagen, pectoral mayor con el dorsal ancho. Mientras que el borde lateral también está dado por una línea tangencial que pasa por la cabeza uberal y que une el pectoral mayor con el dorsal ancho. Acá de menos. Observen ustedes. Acá. El borde, estoy hablando de la base de la pirámide. El borde medial es una línea tangencial que pasa uniendo ¿qué? El músculo dorsal ancho con el pectoral mayor. Aquí no está el pectoral mayor, por supuesto, ¿no? Es el pectoral mayor. Dorsal ancho con el pectoral mayor. Esa línea que pasa por este borde, tangencial. Y el borde lateral de la base de la axila es una línea tangencial que pasa por la cabeza de quién? El húmero, y que también une el borde de quién? Del pectoral mayor con el dorsal ancho. Esa es la forma como está constituida la base cuadrangular de esta pirámide axilar. La axila tiene gran importancia semiológica y nos permite evaluar situaciones de procesos expansivos o tumorales. Miren cómo hacen la palpación de la axila, del hueco axilar. Ahí está el profesional, ingresando su dedo índice y medio en el hueco axilar para palpar las alteraciones que pueda haber en su interior. Incluso se puede tomar el pulso en la arteria axilar. Bien. Acá aprovecho esta diapositiva para decir lo siguiente. ¿Qué músculo es este? Este es el pectoral menor. Su inserción superior, inserciones en qué costillas? Tercera, cuarta y quinta. Observen ustedes. Esta es la arteria. Aquí está la clavícula y aquí está la arteria. Les digo a ustedes que la arteria axilar se va a dividir en 3 porciones.
La porción que está por debajo de la clavícula y por encima del músculo pectoral menor se llama primera porción, o llamada porción suprapectoral. La que está por detrás del pectoral menor, segunda porción o retropectoral. Y la porción que está por debajo del pectoral menor hasta el borde inferior del pectoral mayor es la tercera porción o infrapectoral. ¿Por qué es importante? Porque cada una de estas porciones van a nacer sus ramas, que lo vamos a ver más adelante, unas 20 diapositivas más. Bien, acá está. Miren cómo la han clampado a la arteria axilar. Este es el nervio mediano. ¿Okay? Esta de acá son los troncos del plexo braquial. ¿Esta qué vena es? Vena cefálica. Contenido de la axila. El contenido de la axila está dado por vasos sanguíneos, entre los cuales tenemos nosotros la arteria y la vena axilar. Linfáticos, donde tenemos los nódulos linfáticos, que son 8 grupos ganglionares que hay, y los nervios axilares, constituidos por las ramas del plexo braquial, nervio radial, orbital y mediano, y otras ramas más que dan ahí. Si hasta acá tuvieran alguna pregunta antes de iniciar esta parte. Bien, ahí tenemos el contenido de la axila, en un corte saquital del ojo. Vemos ahí una arteria, vemos nervios y vemos vasos sanguíneos. Y en verde, lo que corresponde a los linfonodos. Nuevamente allí. Vamos a ver, vamos a hablar de la arteria. Observen ustedes allí. Acá, a esta altura, se encuentra el corazón. Del ventrículo izquierdo nace esta gran arteria que se llama arteria aorta, que tiene una porción ascendente, y acá se tuerce, se curva y se llama el callado de la aorta. En el callado de la aorta, señores, en el lado izquierdo, directamente de él nace la subclavia izquierda y nace la arteria carótida común, directamente del callado, en el lado izquierdo. Pero en el lado derecho, del callado de la aorta nace el trombo brachiocefálico arterial. De ese trombo brachiocefálico arterial va a nacer la carótida común, o llamada en algunos libros primitiva, y la subclavia, ¿de qué lado? Izquierda. ¿Correcto? Esta es la subclavia izquierda. La subclavia izquierda, al atravesar o pasar por debajo de la clavícula, toma el nombre de axilar. Bien, la arteria axilar tiene un trayecto, observen, de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo. De adentro, o la parte medial, hacia la parte lateral, y de arriba hacia abajo. Es una posición oblicua. Bien. Observen acá. Esta es la clavícula, este es el tronco brachiocefálico arterial, está en el lado derecho, perdón, en el lado izquierdo, o el lado derecho, corríjame, derecho. Y acá, este tronco brachiocefálico, mentiras, es la carótida izquierda, nace directamente. Aquí en la subclavia, señores, van a hacer un tronco. Miren, esta es la subclavia. El tronco tiro cervical. Va a dar la arteria tiroidea inferior, la cervical transversa
o transversas del cuello. Y de acá, observen esta arteria donde está saliendo. La escapular superior. Ojo, la escapular superior. ¿De dónde nace el escapular superior? Del tronco. Ok. Pero ese tronco de la subclavian. Acá, observen, escondidita por acá, miren. ¿La están viendo? La estoy señalando con el puntero láser. Hay otra arteria, la escapular posterior. ¿De dónde están haciendo? También de la subclavian, porque la subclavian es hasta acá. Aquí recién comienza la arteria axilar. Vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el origen de la arteria axilar? En el lado derecho, del tronco, en el lado izquierdo, directamente del tallado. Ahí lo tenemos. De un corte sagital, la arteria axilar, la vena y los nervios. Acá tenemos el pectoral menor, cómo la divide en una porción, primera porción, segunda porción y la tercera porción. Acá también vemos que la arteria subclavia que viene acá, al pasar por la clavícula se transforma en axis, y acá a esta altura estaría el pectoral mayor, y aquí se convertiría en braquial. Listo. Acá. La arteria y la vena axilar tienen relaciones dentro de la axila. En el tercio, o en la primera porción, la vena está por delante de ¿qué? De la arteria. En la segunda porción, la vena está lateralmente, o sea, por dentro de la arteria. Y en la última porción, en el brazo, está por detrás. Bien. Acá, como es una disección, ya está traquinado, replegado hacia un costado. Esta es la arteria, el plexo braquial, y esta es la vena. Listo. Veamos acá. ¿Cuáles son las ramas de la arteria axilar? Veamos acá. En la primera porción, de aquí hasta la clavícula, nace esta arteria. Esa arteria se llama la torácica superior. La primera rama que da en la primera porción de la arteria axilar es la torácica superior. En la segunda porción, la que está por detrás del músculo pectoral menor, va a dar dos arterias. El tronco tóraco o abdomen torácico, que da esta ramita, la deltoidea, la acromial, la subclavia y la pectoral. La otra ramita que da en esa segunda porción, observen, esta de acá, la torácica lateral, o llamada también mamaria externa, mamaria externa. En la primera porción una sola arteria, en la segunda porción dos arterias. En la tercera porción, este de acá, la subescapular y la arteria circunfleja braquial anterior y la circunfleja braquial posterior. Entonces, en la tercera porción son tres arterias. Bien, la subescapular, que es esta, va a dar dos, una rama y una rama terminal. Una rama colateral, que es de acá, ¿cómo se llama? La circunfleja escapular. ¿Hacia dónde se va? Se va a pasar dentro de las fibras de quién, ¿qué músculo? Redondo menor. Y de acá es la torácica lateral larga. Torácica lateral larga posterior.
Y ya tenemos entonces todas las ramitas correspondientes a la arteria axilar. Recordamos entonces las que no son ramas arteriales, porque forman parte de ese circuito vicariante o anastomótico de la escápula. ¿Cuáles son? Esta arteria, ¿cómo se llama? La supraescapular. ¿De dónde nace? Tiro cervical. Y esta de acá, la escapular posterior. La supraescapular bien está pasando por encima del ligamento coracoideo. Esta es la escotadura coracoidea. Por encima pasa la arteria y por dentro pasa un nervio. Aquí, por dentro pasa un nervio. El nervio supraescapular, del mismo nombre de la arteria. No se olviden, el nervio pasa por el orificio que se forma en la escotadura coracoidea al formarse el ligamento coracoideo, y por encima pasa la arteria supraescapular. Olvidar algo. ¿Este que tronco es? Correcto. Miren, casi en el lado opuesto, este para arriba y para abajo, nace otra arteria. Esta arteria es la mamaria interna. Esa arteria es la mamaria interna. ¿Ven? Nuevamente acá. Observen ustedes. Ahí está la arteria. Acá se insinúa una arteria. Este es el cuello quirúrgico. Se va para la parte posterior, será la circunfleja braquial posterior. ¿Y esto? El nervio axilar. Hacia acá, observen ustedes, tenemos una arteria que se va hacia atrás, y está cubierta por el nervio mediano, es la arteria subescapular. Esta sería la arteria circunfleja escapular. Y esta es la torácica lateral dorsal, larga. Si nosotros seguimos este nervio, vemos que se viene y se va hacia la parte posterior. Esta es la arteria axilar, aquí hacia la arteria braquial, aquí va a haber una rama acá de la arteria braquial que se llama braquial profunda, ¿no es cierto? Y este es el nervio radial que se dirige hacia la cara posterior ¿de quién? Del húmero. ¿Cómo se llamará ese nervio? Nervio radial que se va hacia el canal de torsión. Nervio axi, arteria circunfleja braquial posterior, arteria subescapular, arteria circunfleja escapular, torácica posterior larga. Acá tenemos nosotros el nervio mediano, el nervio cubital, el nervio braquial cutáneo medial y el antebraquial cutáneo medial. Nuevamente las arterias, para que lo repasen en su casa. Ok, acá. ¿Qué arteria es esta que está pasando por encima del ligamento coracoideo? Supraescapular. ¿Y el nervio que está pasando por el orificio que se formó? Listo. Acá. Este es de acá, es el cuello quirúrgico, y acá hay un nervio. El nervio axilar. ¿Esta qué arteria es? Posterior. ¿Qué triángulo es este? ¿O cuadrilátero? Correcto. Acá, ¿qué triángulo es este? Labelino. ¿Qué se ve? Nervio arteria braquial profunda húmera. Bien.
Igual, ahí está el circuito vicariante, esta es la arteria escapular posterior que le dije a ustedes, esta es la supraescapular y el resto de arterias. Ahora sí ya entienden este circuito de dónde salen las arterias. Acá esa es la mamaria interna. Ajá, ¿y esto qué cosa es? Mamaria externa. Hablar. Muy bien. Acá están. ¿Qué son estas? Circunflejas. ¿Y esta? Acromia. ¿Y esta? Pectoral. ¿Y esta? Deltoidal. ¿Y esta? Clavicular. Ahí los que hemos hablado. Mírame, ahí está el corazón, ahí está cómo sale del ventrículo, aorta ascendente, callado, ahí está. El tronco y las otras que salen directamente. Lo mismo, sistema venoso. ¿Alguna pregunta sobre el sistema arterial? ¿Preguntas sobre el sistema arterial? Sistema venoso. El sistema venoso en el miembro superior hay un sistema venoso superficial y un sistema venoso profundo. Ahí vemos nosotros, esta es la vena axilar, que se forma por dos venas satélites, ojo, uberales o axilares, y la vena basílica. ¿Okay? El resto de venas son venas afluentes, venas que desembocan ante ella. Las venas que la forman son las dos, la basílica y las dos axilares. Ahí está. Venas que forman a la vena axilar. Las venas braquiales satélites y la vena basílica. Estas dos acá y una acá forman la vena axilar. Venas afluentes o tributarias, acromiotorásicas, tienen el mismo nombre de las arterias. Cada arteria va con dos venas. La acromiotorácica son dos, torácica laterales son dos, circunflejas dos, las anteriores y las posteriores son dos, la escapular inferior dos, la cefálica son dos, una, la cefálica es la excepción, solamente es una, y la basílica una también. Nuevamente, estas son las accesorias, esta es la basílica. Bien, veamos acá, miren la vena cefálica como va por el surco deltopectoral, en el orificio clavículo pectoral lo perfora, ingresa y desemboca en la vena axilar. Es una afluente o tributaria. Igual ahí, el sistema venoso superficial. Tenemos que en el dorso de la mano hay una red venosa. En la palma de la mano hay otra red venosa. Esas redes venosas dorsales y palmares se unen y van a formar tres venas. Una vena lateral, llamada radial, una vena medial, llamada cubital, y una vena medio-medial, que es la mediana. La vena mediana. La vena mediana se abre en dos, formando la N venosa del codo o el antebrazo. Es una N. La mediana está una rama hacia afuera que se llama mediana lateral y mediana medial. También tiene el nombre de mediana cubital y mediana radial.
la mediana medial o mediana cubital se une a la vena cubital y forma la vena basílica. La vena radial, es esta, se une a la mediana lateral o mediana radial y forma la cefálica. Ahí está. Ahí lo tienen. Nuevamente ahí. Cefálica que viene acá desembocando, la constituye la basílica y las venas braquiales. Muy bien. Linfáticos. Los linfáticos, o llamados también linfonodos, son estos. Son 8 grupos. Les digo a ustedes que en el pectoral mayor y el pectoral menor había unos ganglios que son los ganglios de Rotter. Igualmente, acá tenemos el primer paquete ganglionar que está siguiendo la torácica lateral, la vena o la arteria torácica lateral. Primero. El segundo grupo ganglionar es la que está por debajo del músculo pectoral menor, aquí, esta zona, y la otra que está a la altura del brazo. El tercer grupo es el grupo posterior que está en la parte posterior de la vena axilar. Y la lateral es la que se encuentra cerca al músculo coracobraquial. Estos grupos ganglionares, observen, el torácico lateral, en los anteriores, el posterior y el lateral, drenan al grupo ganglionar central, que se encuentra en el vértice de la axila. De aquí, en la punta de la axila, se encuentra el grupo apical. Y ya todo ese grupo ganglionar drena la linfa hacia la zona supraclavicular, la que está por encima de la clavícula en la zona cervical o cuello. La torácico medial también drena a estos nódulos linfáticos centrales. Veamos, ahí tenemos el torácico lateral o medial, los grupos anteriores, el posterior, el lateral, el central, el apical, supraclavicular y el torácico medial. Pero la pregunta es, ¿y de dónde drenan esa linfa, ese líquido linfático? Quiero que sepan que hay 3 sistemas de líquidos en nuestro organismo. El sistema arterial, que lleva sangre arterial, el sistema venoso, que lleva sangre venosa, así lo conocen ustedes hasta en secundaria. El circuito arterial lleva sangre oxigenada, el circuito venoso lleva sangre no oxigenada, que es el término que debemos usar, y el sistema linfático. La linfa es una sustancia que contiene linfocitos y tiene inmunoglobulinas y linfocitos T. ¿Okay? Sirven de defensa al organismo. ¿De dónde drenan esa linfa? Cuando tenemos, por ejemplo, una herida en el pie o se nos inflaman las amígdalas, ¿qué pasa en el cuello? Sale un bultito acá, ¿cierto? Que duele. Lo tocamos de un bultito. Es un ganglio submentoniano. Y cuando es en los pies, tenemos, por ejemplo, heridas en los pies por alguna micosis o otras lesiones, se nos pone un bulto en la ingle. Comúnmente lo llaman seca. Pero eso no es seca, es un ganglio o es un linfonodo que se ha aumentado de volumen por la infección. En la ingle ese ganglio se llama el ganglio de Cloquet. Ahí está. Los territorios que se demarcan para el drenaje linfático a estos grupos nodales está determinado por líneas horizontales, ojo, inferior y superior, que se llama línea linfática corporal. Inferior, línea linfática corporal superior, y por líneas verticales anteriores y posteriores. Ello determina que el drenaje de la linfa de la cabeza, incluido la cara, el cuello de la mitad derecha, drena a los grupos ganglionar
supracervical o supraclavicular. El drenaje del hemitórax del lado derecho, el miembro superior derecho drena la axila, del lado izquierdo drena esta axila, que es el lado izquierdo, y también en la parte del ombligo, el abdomen. La parte miembro inferior, la pelvis hasta el ombligo, tanto anterior como posterior, drena a los ganglios de la ingle. Los del glúteo, el recto, drena acá. ¿Entienden? Este es el ganglio de Clover. Entonces, cuando tengan un problema de una infartación de los ganglios de la axila, el proceso patológico debe encontrarse en el miembro superior, en el tórax anterior, posterior y en el abdomen, desde el ombligo para arriba y de la zona que se encuentra ese ganglio. Si es en la región supraclavicular, hay que buscar lesiones en la cabeza, en la cara, en el oído, en los dientes, en las amígdalas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y así en la parte inferior. Muy bien. Terminamos nosotros la parte del linfonodo. Entramos a la parte del sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en nuestro organismo en dos partes: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El central constituido por cerebro, cerebelo, tronco encefálico y médula espinal, y el periférico por los nervios craneales y los nervios raquídeos. Aquí vamos a ver nervios raquídeos. Los nervios raquídeos se forman o emergen de la médula espinal. Observen ahí. Un corte transversal de la médula espinal, vamos a ver que en la parte periférica se encuentra la sustancia blanca y en la parte central se encuentra la sustancia gris. En la parte anterior, llamadas astas anteriores, se encuentra la parte motora y en la parte posterior se encuentra la parte sensitiva. Que de ambos salen raíz nerviosa motora, raíz nerviosa sensitiva, y se van a unir en este ganglio que se llama ganglio raquídeo, para constituir el nervio raquídeo. Este nervio raquídeo sale por las vértebras, por el agujero de conjunción. Aquí está el agujero de conjunción. Ahí está el nervio raquídeo. El plexo braquial está constituido por C5, o sea, cervical, raíz cervical 5, C6, C7, C8 y torácica 1. Recibe una rama nerviosa del C4. ¿Sí? El C5, la raíz nerviosa cervical 5 con el 6 se unen y van a formar el tronco primario superior. Ahí está, el tronco primario superior del plexo cervical. El C7 no se une con nada, no se une, y forma el tronco primario medio. El C8 y T1 se unen y van a formar el tronco primario inferior. Ya tenemos los troncos primarios del plexo braquial. Los troncos primarios tienen una raíz anterior y una raíz posterior. Raíz anterior y raíz posterior. Raíz posterior y raíz anterior. ¿Ok? Las raíces posteriores de estos tres troncos, voy a iniciar con ello para que se nos haga un poco más didáctico. La raíz posterior del tronco primario superior, medio y inferior se unen en un solo tronco, que es la columna posterior. La columna nerviosa posterior. Esa columna posterior va a dar origen ¿a qué nervio? Al nervio radial y al nervio axilar. Hemos visto en las diapositivas anteriores, ya lo tenemos en nuestro cerebro. Entonces, el nervio axilar y el nervio radial, ¿de qué se forman? ¿O cómo están formados? Por las raíces posteriores de qué? De esos tres troncos primarios. Bien. Nos quedamos con las raíces anteriores. La raíz anterior del tronco primario superior con la raíz anterior del tronco primario medio va a formar la columna lateral. Forma la columna lateral.
Y de esa columna lateral se divide en dos ramas. Una rama que viene hacia la parte media del cuerpo, que se llama rama medial, y una rama que viene acá, que es el nervio musculocutáneo. También sabemos cómo identificar al nervio musculocutáneo, ¿no es cierto? ¿Por qué será? Atraviesa un músculo, ¿no es cierto? Bien, acá la rama se viene hacia adentro, se da rama medial, de la columna lateral se une a la rama lateral de la columna medial y forma el nervio mediano. Entonces, ¿cómo está formado el nervio mediano? Por la rama o raíz medial, por la rama o raíz lateral, forma el nervio mediano, de la columna lateral y la columna medial. Bien, la columna medial, aparte de dar esa rama lateral que forma parte del mediano, va a dar esta rama de acá que forma el nervio cubital. Cubital, este de acá, cubital. Del tronco, ojo, observen bien, del tronco, mira, recién acá se forman, entonces del tronco que constituye la columna medial van a ser dos nervios accesorios. El nervio braquial cutáneo medial es este de aquí, que le está señalando, y este lateralmente el nervio accesorio antebraquial cutáneo medial, braquial y antebraquial. Es así como se constituye el plexo nervioso braquial. Nuevamente allí, ahí están las raíces C5, C6, C7, C8 y T1. Ahí están los troncos ya formados. C5 y C6 se unen, troncos primario superior. El C7 no se une a nadie, tronco primario medio. C8 y T1, tronco primario inferior. Acá está. En violeta son las raíces posteriores que forman el nervio radial o la columna posterior. Y acá el nervio mediano y el nervio cubital. Ahí está. ¿Preguntas, señores? Por último, repetimos. A ver, la columna lateral da dos ramas. Una rama que forma el nervio y otra rama que se viene hacia la parte media, hacia la rama medial, que se va a unir a la rama lateral de la columna media para formar el nervio mediano. La columna media, aparte de dar esta rama lateral, da esta rama de acá, que constituye el nervio cubital. Los troncos primarios, superior, medio e inferior, sus raíces posteriores se unen y van a formar la columna posterior, la cual va a dar origen a qué nervio radial y al nervio axilar. No es difícil eso. ¿Alguna pregunta, señores? Se terminó. Okay. Muchas gracias.